Bienvenidos a la cueva. Bienvenidos. Hoy en la cueva vamos a viajar a la España del siglo XIX. Os vamos a contar un episodio en la historia de nuestro país en el que fuimos invadidos por nuestros vecinos, los franceses. Los franceses, con Napoleón al mando, consiguen anexionar los territorios españoles. España, entre 1808 y 1813, estuvo gobernada por el rey José I Bonaparte, hermano del emperador francés. Parecería lógico pensar que si Napoleón quería invadir España, tendría que entrar con todo su ejército atravesando los Pirineos, y que al otro lado de las montañas estarían las tropas españolas preparadas y listas para el combate. Pero la historia no fue así. Lo único que tuvo que hacer Napoleón para conseguir la corona española fue convencer / sobornar a los reyes que gobernaban España en aquella época, algo que la verdad resultó demasiado fácil. La corte española entregó la corona a Napoleón sin oponer ninguna resistencia. Simple y llanamente, nuestros reyes regalaron España a Napoleón, pero el pueblo, los españoles de a pie, se lo pondríamos muchísimo más difícil. El pueblo no se dejaría conquistar. Hoy en la cueva vamos a hablar de la invasión de España por parte de Napoleón y la posterior guerra que tuvimos que librar para conquistar nuevamente nuestra independencia. Empezamos. ¿Cómo fue la invasión de España por parte de Napoleón? Como dijimos, Napoleón no se hizo con la corona española ganando batallas, sino engañando y sobornando a nuestros monarcas. En aquella época, el trono de España estaba ocupado por Carlos IV de Borbón, el mismo que había financiado la expedición Balmis de la que hablamos en el capítulo 5 de la cueva, ¿os acordáis? Pues bien, este Carlos IV era el rey en aquel momento, y la reina era María Luisa de Parma, que era prima carnal del rey, y en medio del matrimonio estaba Manuel Godoy. Estos tres personajes, junto al príncipe Fernando y el resto de la corte, fueron fácilmente manipulados por Napoleón para que le entregasen todos los derechos sobre la corona española. Os cuento en qué consistió el engaño. Francia e Inglaterra eran las dos potencias más poderosas del siglo XIX. Napoleón, si quería consolidar su hegemonía en Europa, tendría que derrotar antes a Inglaterra, pero invadir Inglaterra por mar estaba fuera del alcance del ejército francés, así que Napoleón trazó otro plan. El plan consistía en bloquear todas las mercancías que los ingleses recibían por mar. La idea era debilitar a los ingleses cortándoles todos los suministros que pudiesen necesitar, pero para conseguir esto debía de invadir primero Portugal, ya que Portugal era aliado de Inglaterra y los barcos portugueses defendían el comercio con los ingleses. Pues bien, Napoleón estaba decidido a invadir Portugal para conseguir bloquear a los ingleses, y como Inglaterra era también un enemigo histórico de España, ambos países, España y Francia, llegaron a un acuerdo para colaborar en la invasión de Portugal. En octubre de 1807, España firma un tratado con Napoleón Bonaparte para invadir de forma conjunta Portugal. El tratado tiene lugar en Francia, y por la parte española quien lo firma no es el rey, sino Manuel Godoy, que era el hombre de confianza de Carlos IV y también amante de la reina, y por lo tanto disponía del poder suficiente para firmar este tipo de acuerdos. Según este tratado, España aportaría soldados para la guerra y también permitirían a las tropas de Napoleón atravesar nuestro país desde los Pirineos hasta la frontera con Portugal. Y así fue
como las tropas napoleónicas entraron en España como perico por su casa, sin encontrar ninguna oposición armada, sino todo lo contrario. Los franceses eran considerados amigos y aliados de España, pero los planes ocultos de Napoleón eran otros. A medida que el ejército francés atravesaba España, iba dejando destacamentos militares, importantes destacamentos militares, en las grandes ciudades como Barcelona, Burgos, Madrid o Salamanca, entre otras. De alguna forma podemos decir que los franceses llamaron a nuestra puerta diciendo que querían invadir Portugal y pidiéndonos con buenos modales que les dejásemos pasar. Y nosotros, inocentes nosotros, les dijimos a los gabachos que por supuesto, adelante, pasen por favor, pasen. Pero cuando las tropas francesas ya estaban dentro de España, Napoleón decidió que como ya estaban en España, ¿para qué salir sin conquistar también nuestro país? Pero aunque Napoleón tenía numerosas tropas en suelo español, no necesitó utilizarlas para conquistar España, sino que la situación política se lo pondría mucho más fácil. ¿Cuál era la situación política en España? En marzo de 1808, unos meses después de iniciarse los ataques conjuntos de España y Francia hacia Portugal, es decir, cuando España y Francia todavía eran aliadas, se produce el motín de Aranjuez. Por un lado, los españoles estaban asfixiados por la situación económica provocada por Carlos IV y Manuel Godoy. Y por otro lado, se sentían intimidados por las fuerzas napoleónicas, que habían entrado para invadir Portugal, pero en vez de acudir al frente portugués, muchos soldados franceses vivían en asentamientos próximos a ciudades españolas. Muchos empezaban a sospechar, y con razón, que las tropas francesas, en vez de estar de paso, habían venido para quedarse. Y además de tener que alimentarlas, los soldados franceses realizaban todo tipo de actos vandálicos sin que nadie pusiera orden. Con estos precedentes, el pueblo se rebela y asalta el Palacio Real de Aranjuez, donde estaban los reyes, y obligan por la fuerza a la destitución de Manuel Godoy y a la abdicación del rey Carlos IV. Por lo tanto, su hijo, el príncipe Fernando, pasa a ser el nuevo rey de España, con el nombre de Fernando VII. Muchos nobles en España culpaban al rey Carlos de la nefasta situación del pueblo español y estaban a favor de la abdicación, pero otros muchos no estaban de acuerdo con la abdicación y se oponían a la coronación de Fernando VII. Esto provocó que, mientras Francia estaba llevando a cabo una invasión sigilosa de España, nosotros los españoles estábamos, para no perder la costumbre, una vez más peleándonos entre nosotros, unos a favor de Carlos IV y otros a favor de Fernando VII. Napoleón estaba ante una España dividida en dos bandos. La corte española, después del motín de Aranjuez, era débil. El nuevo rey era joven e inexperto. Nuestro ejército en aquella época era muy escaso, y los franceses, además de un gran ejército dentro de nuestro territorio, tenían también la consideración de ser amigos nuestros. España estaba, por lo tanto, a punto de caramelo para los intereses de Napoleón. ¿Cómo aprovechó Napoleón esta situación? Lo que hace Napoleón es invitar a Francia a toda la familia real española, a Fernando VII, a su padre Carlos, a la reina María Luisa de Parma e incluso a Manuel Godoy, que allí donde estaba la reina también iba él. Este encuentro se produce en la ciudad francesa de Bayona y Napoleón les atiende de forma muy cordial, tratándolos en todo momento como si fuesen invitados suyos, aunque realmente ya eran prisioneros del emperador. Napoleón les hacía creer que su intención como aliado era mediar entre Carlos y su hijo Fernando,
para conseguir únicamente el bien de España. Y durante una cena en palacio les explica que, en su humilde opinión, lo mejor para España es que abdiquen ambos, tanto Carlos como Fernando, y le entreguen a él, a Napoleón, todos los derechos de la corona española, así, por las buenas. Carlos IV y Fernando VII deberían de haberse reído de semejante propuesta, pero hicieron todo lo contrario. Aceptaron, por las buenas, regalar España a Napoleón, simplemente a cambio de 2 palacios en Francia, uno para el verano y otro para el invierno, y también unas rentas anuales que les permitirían vivir cómodamente. Este episodio de la historia se conoce como las abdicaciones de Bayona, y a cambio de poco más que prebendas personales, Carlos IV y Fernando VII regalaron a Napoleón todos los territorios de España. Increíble, ¿verdad? Napoleón, al verse con el control de España en sus manos, decide nombrar como nuevo rey a su hermano José Bonaparte, quien reinaría desde 1808 hasta 1813. Napoleón creía que gobernar España sería tarea fácil, debido principalmente a 2 motivos. El primero era que el gobierno central ya estaba en sus manos tras las abdicaciones de Bayona, y el segundo motivo era que muchos españoles estaban en contra del antiguo régimen y a favor de los ideales de la Ilustración que promovía la Revolución Francesa. José Bonaparte, entre otras cosas, trataba de reformar la política y la sociedad española, recortando poder a la Iglesia y a la nobleza, y dárselo a la burguesía. Muchos estaban a favor de estos ideales y apoyaban a José Bonaparte. A estos españoles les llamaban los afrancesados. Pero Napoleón no conocía bien el carácter indomable de los españoles. Pensaba que en España no se levantaría una guerra. Quizás algunas revueltas puntuales sí, pero una guerra no. Pero se equivocaba. Entre nosotros podemos no estar de acuerdo nunca, pero si viene alguien de fuera con la más mínima pretensión de someternos, se va a encontrar con un pueblo que lucha como gato panza arriba y que no conoce la palabra rendición. Con las abdicaciones de Bayona, Napoleón consiguió los derechos de la corona española sin necesidad de enfrentamientos armados. Entonces, ¿cuándo empezó la guerra contra los franceses? Unos pocos días antes de las abdicaciones de Bayona, se produce en Madrid el alzamiento del 2 de mayo. Los franceses se paseaban por las calles y las tabernas con chulería, mirando a los españoles por encima del hombro, algo que no nos gusta nada. Las tropas provocaban altercados violentos, violaciones, pillaje y encima se acababa de conocer la noticia de que los reyes españoles estaban retenidos en Francia, y esa era la gota que colmaba el vaso. Se llevaba tiempo sospechando que los asentamientos franceses tenían como objetivo una invasión, lo cual generaba muchísima tensión. Los roces con la población eran constantes y encima nos secuestran al rey, que por muy inútil que fuese, era nuestro. Todo esto era una bomba de relojería y pasó lo que tenía que pasar. Llegó el turno de la rebelión del pueblo. Llegó el alzamiento del 2 de mayo. La situación política y social era insostenible. Los madrileños salieron a la calle con la intención de oponerse ellos mismos al ejército francés. No fue el ejército español el que salió a la calle, no fueron los nobles ni la iglesia. La rebelión empezó por el pueblo madrileño, que estaba decidido a tomar el control de su ciudad en contra del ejército francés.
pero el pueblo no estaba armado ni estaba organizado, así que el ejército francés, con el general Murat al mando, entró en Madrid y mandó asesinar a todo ser humano que se encontraba en las calles, sin distinción de sexo ni edad. Los franceses aplastaron la revuelta con una crueldad excesiva. Las noticias de la brutalidad de los franceses en Madrid se extendió por todos los territorios y el 2 de mayo se convirtió en la chispa que incendió España con proclamas y llamamientos públicos a la insurrección armada contra los franceses. Recordad aquí que los españoles no estaban totalmente unidos entre sí, ya que por un lado teníamos a los afrancesados, a favor de Napoleón, y por otro, a los defensores de un rey español. Por este motivo, la Guerra de Independencia Española también tuvo un componente de guerra civil. Pero ante la brutalidad que se vivió en Madrid el 2 de mayo de 1808, el pueblo español se levantó mayoritariamente en armas contra los invasores y empezó la Guerra de la Independencia, o lo que es lo mismo, la tumba para el Imperio francés empezaba a abrirse bajo los pies de Napoleón. ¿Cómo se organizó España para luchar contra los franceses? Nuestros reyes abdicaron a favor de Napoleón pocos días después del 2 de mayo, lo que significaba que España carecía de un gobierno central, porque la corona estaba en manos de Napoleón. Este problema se solventó con la creación de juntas regionales, que serían las encargadas de organizar la lucha contra los franceses. Pero también hubo un componente importante en la guerra, fueron las guerrillas. La guerrilla española fue un pilar importante en la lucha. España no podía emprender numerosas batallas a campo abierto, ya que el ejército regular era escaso y estaba mal equipado, pero la guerrilla desgastaba al ejército francés, que no podía sentirse seguro en ningún momento. ¿España luchó sola contra los franceses? No, Francia todavía estaba en guerra contra Portugal e Inglaterra. Inglaterra había venido a socorrer a su aliado portugués, por lo tanto, parte del ejército inglés se encontraba en la península, y ahora los franceses tendrían que luchar también contra los españoles. Inglaterra y Portugal, que empezaron siendo enemigas de España, pasarían ahora a luchar en el mismo bando. Curioso, ¿verdad? Pero aún así, a los ingleses lo que pasara en suelo español no les preocupaba demasiado. De hecho, las tropas anglosajonas se dedicaban a robar y violar tanto o más que las tropas francesas. Luchaban contra los franceses, pero no respetaban a los españoles. En ocasiones, los ingleses atacaban o dejaban atacar nuestras industrias para evitar así la competencia española una vez terminada la guerra. ¿Cuánto duró la Guerra de Independencia? La guerra duró 6 años, de 1808 a 1814. Napoleón, que había conquistado Prusia en menos de un año, creía que la guerra contra España sería como estar de vacaciones. Pero se equivocó. Los prusianos se rindieron tras 10 meses de batalla, pero los españoles, que teníamos un ejército más pequeño, peor equipado y mal organizado, no estábamos dispuestos a rendirnos bajo ningún concepto. Y la guerra napoleónica en España duró 6 años. Durante estos 6 años de guerra hubo más de 100 grandes batallas, y casi todas, no os voy a engañar, casi todas las ganaron los franceses. Pero después de cada derrota, los españoles volvían a unirse y volvían a plantar cara a los invasores. La opción de rendirse simplemente no existía. Y así, una batalla tras otra, y con las acciones constantes de la guerrilla, el ejército francés fue poco a poco desgastándose.
La primera batalla que ganaron los españoles fue la batalla de Bailén, un pueblo de Jaén. La batalla tuvo lugar en julio de 1808 y fue la primera vez que un ejército de Napoleón perdía una batalla en campo abierto. Repito, la primera vez que los franceses perdían una batalla en campo abierto fue en Bailén, en España, y esto demostró a toda Europa que el Imperio francés no era invencible. En esta batalla, había tropas inglesas y españolas, pero al mando estaba un general español, el general Castaños. La noticia de esta victoria corrió como la pólvora y obligó al propio Napoleón a venir personalmente a España, desatendiendo así otros frentes que tenía abiertos en la parte oriental de su imperio. Como veis, la batalla de Bailén empezó a complicar las cosas para Napoleón. Sobre Galicia, una tierra que conozco más de cerca, puedo deciros que la ciudad de La Coruña fue una de las primeras que se levantó en armas contra los franceses. Poco después se alzó Santiago y siguieron otras ciudades y villas. En las grandes ciudades se iban formando juntas de gobierno y acabaron confluyendo e integrándose todas ellas en la Junta Suprema del Reino de Galicia. Los pazos se convirtieron en cuarteles, donde los campesinos encontraban armas y municiones, y todo el pueblo de Galicia se transformó en una guerrilla contra el invasor francés. Vigo fue la primera plaza europea en ser reconquistada a los franceses. En todos los territorios conquistados por Napoleón, nunca antes un país había reconquistado una plaza. Vigo fue la primera plaza en ser reconquistada, y esto sucedió con los militares Pablo Morillo y Bernardo Cachamuiña al frente de los milicianos gallegos. Era marzo de 1809. Unos meses más tarde, en la batalla de Ponte Sampaio en Pontevedra, otra vez la milicia gallega consigue la retirada de las tropas francesas. Esta vez, al frente de las tropas francesas estaba el mariscal Ney, que tuvo que rendirse ante la ofensiva gallega. Los franceses, en 1809, fueron expulsados de Galicia. Las guerrillas, que ya eran muy numerosas en todas las provincias españolas, aumentaron de número y durante los siguientes años tuvo lugar una lucha brutal y desesperada. En verano de 1812, los países aliados España, Inglaterra y Portugal lanzaron una gran ofensiva contra los franceses en la batalla de Los Arapiles, en Salamanca, obligando a José Bonaparte a huir temporalmente de Madrid. Al siguiente año, es decir, en 1813, el ejército francés fue retirándose y perdiendo territorio. Los franceses abandonaron casi todas sus plazas y tras la batalla de Victoria, en junio de 1813, fueron expulsados de España. En octubre de ese año, los aliados cruzaron los Pirineos y la guerra prosiguió en el sur de Francia. Se produjeron batallas en varias ciudades francesas como Bayona, entre otras. Hubo saqueos de soldados españoles en localidades francesas como venganza por los excesos cometidos anteriormente por aquellas tropas en España. Y finalmente, Napoleón pidió la paz. Paradójicamente, la guerra finalizó en la misma localidad donde se había originado, Bayona. ¿Cuál fue la situación de España tras lograr la independencia?
la situación de España era terrible. En el terreno socioeconómico, la guerra costó a España más de 500.000 vidas, tanto de forma directa en las luchas como producidas por las hambrunas que acaecieron después. A la alteración social y a la destrucción de infraestructuras e industria se sumó la bancarrota del Estado y también la pérdida de una parte importante del patrimonio cultural. El valor y la importancia de España en la derrota de los franceses fue menospreciada por los ingleses. Los ingleses afirmaron, y hoy en día siguen afirmando, siguen sosteniendo, que España simplemente fue el escenario en el que ellos, los ingleses, ganaron la guerra a Napoleón, algo que es completamente falso. Todo esto derivó en la debilidad internacional de nuestro país, que fue completamente excluido en los grandes temas tratados en el Congreso de Viena. El Congreso de Viena se celebró entre 1814 y 1815 y su finalidad era restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón. España y Portugal no fueron recompensadas con ganancias territoriales y simplemente se les permitió restaurar sus antiguas dinastías. Así que, como premio por el esfuerzo y la sangre española en la guerra contra Napoleón, simplemente nos devolvieron como rey a Fernando VII, el mismo que había regalado la corona a los franceses. Todo un premio, ¿verdad? Pero en el plano político interno, el conflicto fraguó la identidad nacional española y nos dejó la primera constitución de nuestro país. El 19 de marzo de 1812 nació la primera constitución española, conocida como la Constitución de Cádiz, o más popularmente como la Pepa, ya que se promulgó el día de San José. En aquel 19 de marzo de 1812, Cádiz ya estaba libre de la ocupación francesa, y desde allí se proclamó esta constitución. Pero gran parte del territorio español estaba en manos de José I Bonaparte y de las juntas interinas de gobernación, por lo que apenas se pudo aplicar. Cuando Fernando VII volvió a ceñirse la corona española, mandó abolir esta constitución y restaurar en España el antiguo régimen. 6 años de guerra despiadada para esto. Es lo que hay. ¿Cuál fue el futuro de Napoleón después de esta guerra? El ejército de Napoleón, tras el fin de la guerra en España, no era más que una sombra de lo que había sido en otra época. Francia tenía demasiados frentes abiertos y sus tropas estaban muy mermadas y desgastadas. A mediados de 1815, Napoleón se enfrenta al duque de Wellington en la batalla de Waterloo, en Bélgica, y como sabemos todos, aquí fue derrotado. Esta fue la última de las grandes guerras napoleónicas. En su exilio, en la isla de Santa Elena, Napoleón declaró: «Esa maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal. Destruyó mi autoridad moral en Europa y complicó mis dificultades. Esa maldita guerra española me ha vencido». Y hasta aquí el episodio de La Cueva de hoy. Un capítulo extenso que no quiero alargar demasiado, pero que incluye hechos muy importantes y muy conocidos de nuestra historia, por lo que creo que es necesario hacer un breve resumen en 5 puntos. Punto 1. En 1807, Manuel Godoy, hombre de confianza del rey y al mismo tiempo amante de la reina, firma un tratado con Napoleón para invadir conjuntamente Portugal. Napoleón aprovecha este acuerdo de cooperación para entrar con su ejército en nuestro país e ir dejando tropas francesas estratégicamente repartidas por la geografía española. Punto 2.
Parte de la población española de la época estaba en contra del gobierno de Carlos IV y de Manuel Godoy, por lo que en marzo de 1808 se produce el motín de Aranjuez, y el pueblo español obliga a destituir a Godoy y a abdicar al rey en favor de su hijo Fernando VII. Esto provocó una situación política muy delicada en España, porque parte de los españoles estaban a favor de Fernando VII y otra parte estaba en contra. Napoleón aprovecha esta situación de debilidad de la corte para forzar las abdicaciones de Bayona. Con esta maniobra, Napoleón consigue como regalo la corona española y sienta en el trono a su hermano José. Punto 3. Debido al malestar generado por las tropas francesas en España y ante la noticia de que los reyes españoles se encuentran ya en Francia, el 2 de mayo de 1808 se produce un alzamiento popular que termina con una represión sanguinaria y atroz por parte del ejército francés. Esta represión enciende los ánimos de los españoles y empiezan a organizarse para volver a reconquistar nuestro país. Punto 4. Los españoles se encuentran sin un gobierno central, ya que los reyes han abdicado en Bayona, y por este motivo se formaron juntas regionales que gobernarán en los distintos territorios y organizarán la lucha contra los franceses. En esta lucha, la guerrilla será fundamental. En este momento, España se une a Inglaterra y Portugal para luchar contra Napoleón, pero habrá un grupo de españoles, los llamados afrancesados, que apoyarán a los franceses en esta guerra. Punto 5. La guerra dura 6 años y termina con la expulsión de los franceses de nuestro país. Esta fue una victoria conjunta de España, Inglaterra y Portugal, pero el esfuerzo español es menospreciado tras la guerra y España no recibe ninguna compensación en el Tratado de Viena. De las pocas cosas positivas que sacamos los españoles en esta guerra fue un enaltecimiento del sentimiento unitario de España y también nuestra primera constitución, la Pepa de 1812. Pero esta constitución sería abolida por Fernando VII a su regreso a España, que traería consigo la vuelta al antiguo régimen. Y por hoy nada más. Espero que hayas disfrutado este episodio, que hayas aprendido algo y nos vemos, si quieres, en la próxima Historia de la Cueva. Eso sí, siempre que te portes bien. Nota del autor. A través de un podcast no podemos vernos.